Respiración enfriadora en sus dos variantes, llamadas Shitali y Shitkari, que practicamos en el yoga moderno, es un ejercicio de pranayama al cual tradicionalmente se le atribuye la capacidad de refrescar el organismo. En un contexto enfocado en los beneficios terapéuticos de la misma, esta es una excelente práctica que ayuda a ralentizar la actividad metabólica con todas las repercusiones positivas que esto tiene sobre el aspecto mental, físico y emocional. Aunque como veremos más adelante, es probable que estos beneficios sean derivados del freno que impone inspirar el aire con lentitud y no de las atribuciones refrescantes que le concede la tradición. Procedimientos que se describen en al menos dos de los textos de la tradición Hatha más conocidos, como son el Hatha Pradipika y el Gheranda Samhita. De algún modo podríamos pensar en este ejercicio como la contracara de una respiración activa y frenética como Kapalabhati, donde allí se trata de respirar intencionalmente rápido, aquí es lo contrario y por un método poco común como es inspirar por la boca. El Hatha Pradipika describe estas dos prácticas en 4 de sus shloka, en la sección del tratado dedicada al pranayama. Como en gran parte de estos textos, la práctica está impregnada de promesas de adquisición de poderes sobrenaturales y se le atribuye propiedades terapéuticas a la práctica de ambas. Inspire haciendo el sonido sit en la boca, luego expire solo por la nariz. Al participar en esta práctica, uno se convierte en un segundo dios del amor. Respetado por todas las yoginis, hacedor de creación y destrucción, no aparecerá ni el hambre, ni la sed, ni el sueño, ni siquiera el letargo. Este Shitkari desarrollará la vitalidad del cuerpo. El señor de los yogis estará completamente libre de todas las discapacidades en la tierra. Aspire aire con la lengua, practique kumbhaka como antes, expire lentamente el aire a través de las fosas nasales. Este kumbhaka, llamado Shitali, destruye el agrandamiento de las glándulas o el vaso, otras enfermedades, fiebre, bilis, hambre, sed y venenos. Para Shitali enrollamos la lengua formando una especie de tubo, manteniendo los músculos en torno a los labios en tensión y proyectamos la lengua ligeramente hacia afuera. Luego realizamos una extensión del cuello, levantando el mentón y en ese momento tomamos el aire por la boca muy lentamente, expandiendo las costillas y llenando al máximo los pulmones. Luego, al bajar el mentón hacia el esternón, realizamos una breve apnea. Después, manteniendo el mentón hacia abajo en una ligera flexión, iniciamos una lenta exhalación del aire hasta vaciar los pulmones. Realizamos otra breve pausa y retomamos la práctica hasta completar un ciclo de al menos 12 respiraciones lentas o unos 5 minutos. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que al tomar el aire por la boca, el mismo no está pasando por el filtro de la nariz. Por lo tanto, siempre es aconsejable realizar el ejercicio en un lugar bien ventilado y, si es posible, al aire libre. Como es un ejercicio que realizamos durante los meses de calor, al estar ya tibio el aire ambiente, esto no nos creará un perjuicio. Debemos recordar que una de las ventajas de respirar por la nariz es que el aire llega más tibio y purificado a los pulmones. Una de las dificultades habituales al emprender la práctica de Shitali es no poder formar un tubo con la lengua, para lo cual no hay una solución, ya que la anatomía particular de la lengua de cada uno de nosotros permite o dificulta hacerlo. En mi experiencia enseñando este ejercicio en clases grupales, suele haber una mitad que puede hacerlo fácilmente y otra mitad que no. En ese caso, si queremos practicar el ejercicio, podemos optar por su otra variante llamada Shitkari, donde la lengua solo queda entre los dientes. Al aparecer de manera conjunta en el Hatha Pradipika, es probable que esta dificultad también la hayan tenido los creadores del ejercicio y por ende aparecen dos variantes a las cuales se le atribuyen efectos enfriadores similares. En Shitkari Pranayama lo único que cambia es la posición de los labios y la lengua. En esta práctica dejamos que la punta de la lengua quede entre los dientes, tensando igualmente los músculos bucinadores y repetimos el procedimiento descrito para Shitali. Esta forma es aplicable a ambas variaciones, sea que practiquemos Shitali o Shitkari,
y consiste en alternar la exhalación por las fosas nasales. Concluida la fase de inspiración, se suelta el aire lentamente por la fosa izquierda, tapando la otra usando el dedo índice y corazón. Luego volvemos a tomar el aire por la boca y al finalizar la fase de inspiración o púraka, comenzamos a bajar el mentón lentamente, para luego exhalar por la derecha tapando la fosa izquierda con el dedo anular y meñique. Si queremos hacer la práctica aún más rica, al mismo tiempo podemos contar las respiraciones con la mano izquierda siguiendo el método tradicional del círculo e incluso podemos contar mentalmente el largo de la exhalación y la inspiración. Todas estas ideas aparecen en varios textos de la tradición Hatha y pueden servir en algunos casos y en otros no. A veces puede ser un factor de mayor estrés contar las respiraciones con una cuenta mental y para otras personas una buena forma de concentrar la atención. Cada uno debería elegir según su propia naturaleza una forma de trabajar esta y cualquier otra respiración del modo más apropiado para cada uno. Lo complicado de este método es que muchas veces no sabemos por qué lado hemos de exhalar el aire, ya que si contamos las respiraciones con la otra mano siguiendo el método tradicional del círculo, es fácil olvidar por qué fosa hemos de hacerlo. Para remediarlo podemos juntar el pulgar y el índice de la mano derecha y luego el anular y el meñique para cuando toca exhalar por la otra. De esta manera la mano siempre sabe a través de un medio táctil cuándo ha de ir de un orificio de la nariz al otro. Esta es una solución inspirada en la llamada Hasta Mudra o gestos de la mano y es muy útil para mantener la concentración en la respiración durante la práctica de pranayama. Puede aportarnos algo al yoga que practicamos mayoritariamente como una gimnasia orientada a la salud, una literatura que frecuentemente recurre por igual a lo sobrenatural, lo terapéutico y lo religioso. Esta es una pregunta que me hago a menudo y aunque es difícil de responder, intentaremos sacar algunas conclusiones. Si has seguido esta serie de artículos y vídeos sobre las prácticas yógicas tradicionales, habrás visto que frecuentemente recurro a los textos clásicos de la tradición Hatha para intentar comprender mejor su origen y observar qué pueden aportarnos estos a la práctica moderna. En relación a las prácticas respiratorias descritas en el Hatha Pradipika y en el resto de textos importantes de la tradición, estos difieren por muchas razones de la manera en que practicamos esta respiración y muchas otras en la mayoría de los estilos de yoga moderno al describirlas como parte de los 6 kumbhakas o retenciones del aliento. En general solemos practicar los ejercicios sin aplicar los cierres yógicos llamados mudra o bandha que sostienen la práctica de la retención del aliento por periodos prolongados y son considerados un método para manipular la respiración y otras energías vitales. Es decir, el concepto mismo de pranayama no puede ser entendido sin kumbhaka y viceversa. El fin último de todas estas prácticas es conducir al practicante a un estado de hibernación de los procesos vitales y al consiguiente suspenso de la respiración. Es probable que esta simplificación de la práctica de pranayama propuesta por algunos de los exponentes importantes del yoga postural en India durante la transformación de la práctica hacia una de orientación médica en el siglo XX hayan optado por quitar o suavizar este aspecto clave del yoga tradicional como es la retención del aliento con el fin de facilitar su asimilación a un paradigma terapéutico. Es el proceso que el periodista William Broad definió con acierto como la higienización de la disciplina. Las prácticas extenuantes y a menudo bizarras de los sistemas tradicionales fueron o bien omitidas o transformadas en otras más suaves que encajaran mejor en el campo del modelo triunfante de la biomedicina. En definitiva, si bien los textos de esta rica y aún viva tradición ascética donde se originaron estas prácticas, que quedaron reflejadas en estos manuales desde aproximadamente tiempos medievales y hasta los premodernos, nos pueden servir de inspiración para intentar comprender algunos aspectos del yoga que practicamos hoy en día en gimnasios, centros de yoga y hasta delante de la pantalla de ordenadores y móviles, el abismo que las separa es muy grande en intención y objetivos. El discurso en pos de la salud y el bienestar psicoemocional no parece tener un correlato temporal preciso con el del yoga como el de una disciplina espiritual y religiosa donde sus seguidores generalmente consideran las prácticas físicas como una parte de su sadhana e incluso son conocidos por practicar mortificaciones y austeridades que van en contra de una prédica a favor de la salud. Aún así, afirmar que el yoga postural actual no retiene ninguna característica de sus orígenes también es una afirmación arriesgada.
El camino del pasado al presente no es lineal y es imposible no pensar en él sin tener en cuenta elementos tales como la apropiación cultural, la globalización o la dificultad de expresar los conceptos de una lengua como el sánscrito en que fueron redactados la mayoría de los textos, en otras que no poseen un vocabulario específico para los conceptos del yoga. Al fin y al cabo, toda relectura del pasado, y en especial la de una literatura esotérica surgida del medioevo indio, no deja de ser una nueva interpretación que adaptamos como mejor podemos al tiempo presente y a nuestra ideología imperante en el mismo. Los dioses, deidades y poderes sobrenaturales que habitan las páginas del Hatha Pradipika no existen en parte porque ya no coinciden con nuestra visión del mundo. Fuera del mundo de las ideas tradicionales, donde nunca ha existido la necesidad de validar las prácticas yógicas que se realizan con una metodología científica, en parte de la ciencia moderna y especialmente en India, hay un creciente interés en comprender qué mecanismos actúan a nivel fisiológico en los diferentes tipos de respiración, incluida una que sea deliberadamente lenta como la que estamos examinando. Esta cruzada a favor de unir una epistemología como la ciencia moderna con otra derivada de una visión religiosa de la vida fue la razón de ser de algunos de los promotores destacados del revivalismo del yoga entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, como N.C. Paul, Yogendra y Swami Kubalayananda, entre otros, que realizaron diferentes experimentos científicos a la búsqueda de encontrar un nexo entre ambas. O en la actualidad con científicos occidentales consagrados totalmente a esa búsqueda, como Satbir Singh Khalsa. Esta compleja amalgama de visiones divergentes sigue su curso en la búsqueda de comprender mejor y validar qué efectos fisiológicos mensurables tiene la práctica de yoga observada desde un paradigma científico. Y no solo no se ha detenido, sino que se ha hecho más sofisticada al disponer de una tecnología mucho más avanzada que a la que tuvieron acceso los primeros entusiastas de este sincretismo. Regresando a la respiración enfriadora, la mayor sorpresa es que aunque se trate de un estudio a pequeña escala, pero riguroso y realizado por científicos en India, parece ser que la variación de temperatura que produce el ejercicio en sus dos variantes es prácticamente nula. Y la paradoja más importante es que, de acuerdo a las conclusiones del mismo, durante la práctica de la respiración enfriadora, la temperatura del organismo sube moderadamente. Otros resultados del estudio muestran un aumento del VO2 máximo, es decir, un aumento del consumo de oxígeno durante la práctica y un descenso a posteriori. Por todo ello, es probable que la sensación refrescante esté más ligada a los beneficios de respirar lento y la repercusión positiva que esto tiene sobre nuestros estados emocionales, una subjetividad que siempre es difícil de medir en términos cuantitativos. Lo cual no quita que si bien la promesa casi mágica de enfriar el organismo no sea cierto, al menos si solo hacemos esto sin más, no deja de ser una excelente manera de inducir un estado de calma e introspección. Otro de los detalles que nos ayuda a comprender mejor el cuadro completo de esta respiración es el hecho de que generalmente realizamos la misma hacia el final de una práctica antes de Shavasana, que es per se una que ralentiza el metabolismo y por ende podría tener cierta capacidad de influir sobre la temperatura corporal. También es posible que la sensación subjetiva de frescura que tenemos al practicarla esté relacionada con el hecho de que estamos tomando el aire sin que pase por la nariz, que como hemos visto antes actúa como un regulador de la temperatura del aire inspirado. En definitiva, cada una de estas partes de la práctica yógica, ya sean posturas, respiraciones o meditación, son las que conducen, en mi opinión, a los probados beneficios del yoga como un ejercicio en pos de la salud. Finalmente, si has llegado hasta aquí y te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y si quieres ayudarme a que siga creando contenido educativo de calidad sobre la historia y la práctica del yoga, del que hay muy poco en español, puedes pensar en hacer una pequeña aportación en Patreon. También puedes leer el artículo con la investigación completa y sus fuentes bibliográficas en el enlace de la descripción. Saludos y hasta la próxima clase.